una nueva entrega de Toque Final. Esta es la mejor forma de, pues, terminar una semana, comenzar la nueva lo mejor edificado posible sobre los acontecimientos más importantes del país y del mundo. En nuestras relaciones con los Estados Unidos, en ese intercambio económico, hay un elemento nuevo. Este elemento nuevo tiene que ver con algo que se ha estado discutiendo, una propuesta de un impuesto de un 5% de las remesas enviadas a Estados Unidos. Este es un proyecto que se está discutiendo en la Cámara de Representantes. El pasado jueves se aprobó rebajar un poquito lo de este impuesto y sería de 3.5. De todas maneras, si a eso se añade el 10 que van a pagar las exportaciones y además que las remesas tienen un costo. Las remesas tienen un costo, el que va a enviar 200, 300 dólares paga un costo por enviar esos 200 o 300 dólares o 500, paga un costo por enviarlo. Esto es encima de ese costo. Entonces, la verdad es que afecta los ingresos de muchas personas, porque aquí hay más de 1 millón de personas que reciben remesas desde los Estados Unidos y el monto del año pasado anduvo por los 11.000 millones de dólares. Ese es un asunto que ojalá no se materializara, porque terminará realmente perjudicándonos mucho. Bueno, hubo en la Casa Blanca un encuentro muy interesante entre el presidente Donald Trump y el presidente de Sudáfrica. Y bueno, el presidente de Sudáfrica se llama Cyril Ramaphosa. En este encuentro, Donald Trump quiso hacer algo parecido al encuentro con Zelensky. Acorralar al invitado, que esta es una cosa que uno no se explica, porque dos jefes de Estado tienen una conversación y de lo que la gente debe tener información es de los resultados de esa conversación. Pero si en la conversación hay desacuerdos, si en la conversación hay información por aclarar, nada de eso debería ser de dominio público. Yo no creo que le aporte nada a la gobernabilidad que esas cosas sean de dominio público, porque convierte estas conversaciones, estas reuniones bilaterales en un circo, en un show. Entonces, Trump le hizo un show al presidente de Sudáfrica. Le presentó imágenes de unos supuestos genocidios que se cometen en Sudáfrica contra los llamados afrikaner, que son granjeros blancos que están denunciando violaciones a los derechos humanos, etc. Bueno, el caso es que le presenta imágenes de un supuesto genocidio que el presidente de Sudáfrica dice de conocer y una serie de cosas. Incluso le dice que las estadísticas en su país, en la mayor parte de estos conflictos, los muertos son negras, son personas negros, etc. Es decir, yo creo que legítimamente Trump puede tener preocupaciones por denuncias que reciba de Sudáfrica y en una conversación con el presidente de ese país puede tratarla. Pero hacer de eso un show
Por suerte que el presidente parece que es una persona con una inteligencia emocional muy equilibrada, se manejó con mucho equilibrio, eh, nunca pues se notó que le afectara nada de lo que se estuviera planteando y se hizo la reunión, pero eso no es una reunión de Estado, eso no es realmente una reunión de Estado, no lo es. Vamos a una pausa. Al regreso vamos a presentar cuáles fueron los temas, los 10, que alcanzaron mayor impacto esta semana. Adelante. Bueno, la OEA celebró un simposio urgente sobre la situación en Haití, porque el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en una comparecencia ante el Senado de los Estados Unidos, cuando se está tratando de una reducción del presupuesto que Estados Unidos destina a organismos multilaterales. Entre esos organismos multilaterales está la OEA. Entonces, Marco Rubio fue crítico con la OEA, naturalmente, porque eso también le permite justificar lo que está solicitando el gobierno, que es una disminución de sus presupuestos. Y Marco Rubio se preguntaba esta semana si la OEA no sirve para nada, porque un conflicto que está en su área, en su esfera de actuación, eh, digamos en su geografía, en su geopolítica, como es el conflicto de Haití, si no puede hacer nada más que estar de brazos cruzados frente a una situación como esa, ¿para qué está la OEA? Yo creo que la pregunta tiene validez. La pregunta tiene validez. Entonces la OEA convocó ese simposio urgente y ahí se está planteando, entre otras cosas, lo siguiente. El secretario general de la OEA, que todavía es Luis Almagro, señaló que que está la necesidad de que la estructura de la misión de seguridad desplegada en Haití desde el año pasado sufra algunas modificaciones al considerar que la actual no responde a la dimensión del problema que afecta al país caribeño. Es necesaria una nueva estructura de la misión multinacional de apoyo a la seguridad. Es necesario un nuevo funcionamiento de la misión, dice el señor Almagro. La forma en la que se ha estructurado la misión demuestra definitivamente que no se ha entendido completamente el problema y que la solución no es suficiente para lo que el país necesita. Vamos a ver qué sale de esta reformulación, porque también ahí hay un tema de recursos. Y pudiera ser que de visión también, porque el exministro Bellerif, Jean-Marc Bellerif, que fue primer ministro de Haití, en unas declaraciones recientes decía que el enfoque frente a las pandillas, frente a las gangas criminales que controlan gran parte del territorio haitiano, no puede ser policial, que esos grupos ya están operando como guerrillas y que entonces la respuesta en ese sentido no es la policial, que tiene que ser de otra naturaleza, un tipo de estructura que se corresponda con la estructura que se va a enfrentar. Entonces, ojalá
ojalá que de ahí salga algo nuevo. Mi temor, y cuando hacía este comentario no tenía el documento final de ese encuentro, es que finalice con algún cuestionamiento a las iniciativas que se están llevando a cabo en la República Dominicana para tratar de responder a esa gran presencia de haitianos ilegales en la República. Entonces no quieren que la República Dominicana deporte embarazados, que no deporte niños, que no deporte a nadie, porque lo que no quieren es que no deporte a nadie. Pues, que es peligroso, decía pues Amnistía Internacional, que cómo va a ser que se van a deportar personas sabiendo la situación peligrosa que hay en Haití. Es decir, que hay que dejar que Haití se mude para acá, no deportar a nadie porque Haití está en una situación muy peligrosa, pero mudado Haití para acá, resuelto el problema haitiano, y ya no hay un problema haitiano, sino hay dos países que los dos terminarán colapsados, porque nosotros no podemos echarnos encima todo el peso de esa crisis haitiana. Señores, ahora sí vamos a presentar cuáles fueron los temas, los 10 de mayor impacto esta semana. Adelante. Una niña de 13 años fue rescatada con vida tras ser succionada por una alcantarilla en el sector Lavapié, provincia de San Cristóbal. El incidente ocurrió alrededor de las 4 de la tarde, mientras la menor, identificada como Clary Vizcaíno, regresaba a casa tras salir de la escuela. La búsqueda fue suspendida por los organismos de rescate al caer la noche, con planes de retomarla al día siguiente. Sin embargo, comunitarios decidieron continuar por cuenta propia y la menor fue hallada alrededor de la medianoche, cerca de 8 horas después de su caída. Un video difundido en redes sociales muestra a la niña moviendo una mano desde dentro de la alcantarilla mientras era rescatada. La adolescente permanece bajo observación médica y en condición estable. 5 personas fueron acribilladas y otras 2 resultaron heridas durante un presunto tumbe de droga ocurrido la noche del pasado sábado 17 en el sector El Tanque del municipio de Loma de Cabrera, provincia de Dajabón. Las víctimas mortales son Franklin Alexander González Cabrera, de 54 años, Ignacio Lora, de 31, un hombre solo conocido como El Menor, otro apodado La Ciencia, de nacionalidad haitiana, y un quinto individuo también de nacionalidad haitiana conocido como Johnny el Albañil, mientras que los heridos fueron identificados como José Manuel Carballo Valdés, de 40 años, quien figura como prófugo de la justicia, el haitiano identificado como Jeffrey, de 28 años, este último atendido por heridas de bala en el rostro. Por el crimen, la Policía Nacional persigue a José Miguel de la Rosa, de 23 años, con antecedentes penales y orden de arresto pendiente. Héctor Alejandro Acevedo Esteves, alias Chico, residente en el sector Penal Claro, también prófugo, y un tercero apodado Fembo, cuya identidad completa continúa bajo verificación. Según el informe policial, los prófugos irrumpieron armados en una estructura improvisada ubicada en una zona boscosa cercana al río Masacre, utilizada como punto de distribución de drogas, donde abrieron fuego contra los occisos y huyeron del lugar con los narcóticos y el dinero en efectivo. El ministro de Defensa de la República Dominicana, Teniente General Carlos Antonio Fernández Onofre, realizó una visita oficial a El Salvador para conocer de primera mano su modelo de seguridad interior y fortalecer la cooperación en materia de defensa y seguridad ciudadana. La visita respondió a una invitación del Gabinete de Seguridad del gobierno salvadoreño y contó con la participación de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful. La delegación dominicana desarrolló una agenda coordinada por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de El Salvador, que incluyó reuniones estratégicas y visitas a instituciones clave del sistema de seguridad. Entre los puntos más destacados del recorrido, Fernández Onofre sostuvo un encuentro con autoridades de la Academia Nacional de Seguridad Pública, encabezadas por el comisionado César Flores Murillo, y visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo CECOT, reconocido internacionalmente por su modelo penitenciario de alta calidad. Esta visita forma parte de los esfuerzos del gobierno dominicano para identificar buenas prácticas internacionales en seguridad pública, fomentar el intercambio de conocimientos y reforzar los lazos de cooperación bilateral con países aliados.
La ministra de Interior y Policía Farideh Raful respondió a los ataques de difamación que, según dijo, buscan desacreditar su labor como servidora pública y dañar su integridad personal. Desde hace meses he sido blanco de una campaña sistemática de descrédito. Ahora, esta campaña ha escalado a niveles inaceptables. Se está recurriendo a las mentiras más bajas y a la tecnología más perversa para fabricar rumores sobre mi vida personal. Como servidora pública, he actuado con transparencia, integridad y coherencia, tanto en lo público como en lo privado, expresó Raful. A través de un video colgado en su cuenta de Instagram, la funcionaria dejó claro que no se dejará intimidar y que emprenderá acciones legales contra quienes participen en la difusión de lo que calificó como una infamia. Es una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad. Por eso, además de dar la cara, estaré dedicada a impulsar acciones concretas para evitar que cualquiera pueda inventar situaciones que destruyan la vida, la reputación o la tranquilidad de una familia dominicana. En su mensaje, Farideh hace énfasis en que nunca ha ocultado quién es, cómo vive ni lo que piensa. Por eso creo que al ser coherente, toda mentira que nace tiene fecha de vencimiento. No me doblego ni me intimida las perversidades que intentan difundir sobre mí, externo la funcionaria. El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, respondió a las críticas de la ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, al encabezar un amplio operativo conjunto con la Dirección General de Migración para hacer cumplir el plazo de 5 días otorgado a los inmigrantes haitianos en situación irregular para abandonar voluntariamente el municipio fronterizo. Farideh tiene razón, pero mientras ella me demuestre que no tengo potestad, yo seguiré haciendo mi trabajo. Para eso, ella tiene que ir a un juicio, someterme. Mientras eso pasa, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo, dijo Riverón, al encabezar un nuevo operativo contra los migrantes en condición irregular. Raful reprendió el accionar del alcalde de Dajabón por la forma en que expulsó a varios menores haitianos del Parque Juan Luis Franco Vidó, así como por los operativos ejecutados junto a la Policía Municipal contra los indocumentados. La ministra dijo que esa función solo le compete a Migración. Riverón aseguró que no está deportando haitianos, solo apresan a los haitianos con las autoridades y se las entregan a Migración, que son los que deportan, y que no ha hecho ninguna deportación porque eso no le compete. La intervención del alcalde se llevó a cabo en sectores con alta presencia de ciudadanos extranjeros, como Hoyo de Lima, La Mara, Hoyo del Puerco y Benito Monción, donde según reportes preliminares, decenas de personas fueron detenidas por carecer de documentación legal. El decreto 213-25, firmado por el presidente Luis Abinader, declara de emergencia nacional las compras y contrataciones para la gestión, recolección, transporte y disposición final de los residuos sólidos en el Distrito Nacional. El referido decreto brinda facultades para que el Ayuntamiento del Distrito Nacional realice procesos de compras y contrataciones en ese sentido, validados en la excepción de prevenir una inminente crisis sanitaria que se generaría por la acumulación de basura. A propósito del decreto, el abogado Víctor Eddie Mateo expresó que no sale del asombro debido a que la acción es inconstitucional. El togado calificó la acción como una barbaridad, preguntándose cómo pueden suceder esas cosas y dónde se encuentra la consultoría jurídica. Mateo resaltó que el presidente nunca debió hacer un decreto para un asunto municipal que le compete únicamente a la sala capitular del ayuntamiento. Asimismo, en opinión del jurista Julio Curi, el decreto 213-25, que autorizó al ayuntamiento del Distrito Nacional comprar bienes y contratar servicios bajo la excepción de emergencia nacional para el manejo de residuos sólidos, desconoce el contenido esencial de la autonomía política y funcional que a los entes locales les confieren la Constitución y la Ley 176-07 de municipios. Curi entiende que el decreto subvierte el orden constitucional y lo que haga el Ayuntamiento del Distrito Nacional con base en ese decreto pudiera comportar consecuencias judiciales, pues las políticas, estrategias y objetivos de cada ayuntamiento deben ser ejecutadas con independencia de toda autoridad, incluida la Presidencia de la República, apuntó. El reconocido estratega político estadounidense Roger Stone expuso que los Estados Unidos están comprometidos con la transparencia y de que esta también se aplique en los países aliados, refiriéndose a la innovadora inteligencia artificial llamada María, que busca combatir la corrupción en la República Dominicana. Dijo que son muy positivos las propuestas de integridad pública de la misma y de que este sea un instrumento que vele por el uso correcto de los recursos públicos. Stone participó en el lanzamiento de María, una iniciativa del empresario dominicano José Gómez Canaán, Hochi, donde
donde se indicó que esta es abierta, gratuita y responsable, diseñada para analizar en tiempo real cualquier anomalía en compras, contrataciones y trámites del Estado. Durante su intervención, Jochi Gómez anunció su renuncia oficial como accionista y gerente de empresas con vínculos estatales como muestra de coherencia y compromiso con la causa. María es una plataforma que examina sin descanso millones de datos, detectando patrones sospechosos, comisiones ocultas y sobreprecios. En el evento se mostró un ejemplo en vivo del uso de María al examinar procesos de compras del Plan Social y del Intran. El expresidente Joe Biden fue diagnosticado de una forma agresiva de cáncer de próstata que se ha extendido a los huesos, dijo su oficina en un comunicado. El diagnóstico se produjo después de que Biden informó de molestias urinarias, lo que llevó a los médicos a encontrarle un pequeño nódulo en la próstata. Aunque esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un tratamiento eficaz. El presidente y su familia están revisando las opciones de tratamiento con sus médicos. Biden, de 82 años, dejó el cargo en enero pasado como el presidente de más edad en la historia de Estados Unidos. A lo largo de su presidencia, Biden fue cuestionado sobre su salud, lo que finalmente le llevó a abandonar su campaña de reelección por la presión de su propio partido. Los expertos en cáncer de próstata afirman que el diagnóstico de Biden es grave y que una vez que el cáncer se ha extendido a los huesos, no puede curarse. Sin embargo, Shot Moll, experta en cáncer de próstata de la Universidad de Duke, dijo que los hombres cuyo cáncer de próstata se ha extendido pueden vivir 5, 7, 10 o más años. El presidente estadounidense Donald Trump ha llamado por separado a los líderes de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y Rusia, Vladimir Putin, en un nuevo intento por desbloquear el conflicto y detener lo que él mismo ha calificado como un baño de sangre. Según Trump, las negociaciones entre Rusia y Ucrania comenzarán de inmediato y ha trasladado la información tanto a Zelensky como a los líderes en Bruselas, Italia, Francia, Alemania y Finlandia. Esta ha sido su tercera conversación telefónica con el líder del Kremlin en lo que va de año. Según la Casa Blanca, la llamada con Putin ha durado más de 2 horas. El Kremlin ha calificado la conversación con Trump como importante y ha confirmado que esta ha girado en torno a las negociaciones directas entre Ucrania y Rusia celebradas recientemente en Estambul. Previamente, Moscú comunicó que esperaba un trabajo laborioso y posiblemente largo para resolver el conflicto en Ucrania. El presidente ruso, quien ha hablado con Trump desde un balneario en la región rusa de Sochi, también ha afirmado haber mantenido una llamada informativa y útil y se ha mostrado dispuesto a llevar a buen término el alto el fuego una vez se haya alcanzado un compromiso con Ucrania. A este respecto, el mandatario ha vuelto a reiterar la necesidad de eliminar del foco las causas profundas del conflicto y ha destacado que las negociaciones van por buen camino. De su lado, Zelensky ha adelantado que espera conocer las condiciones de Rusia para la tregua antes de seguir con las negociaciones. Finalmente, el gobierno del presidente Nayib Bukele ha dado un nuevo paso en su ofensiva contra las voces críticas. Cerca de la medianoche del pasado domingo, la Fiscalía, controlada por el oficialismo, anunció la captura de Ruth López, jefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, la principal organización dedicada a la defensa de los derechos humanos en El Salvador. López es acusada del delito de peculado y se le señala de haber colaborado en la sustracción de fondos de las arcas del Estado. La información proporcionada no especifica el monto ni el momento preciso en que presuntamente ocurrieron los hechos, aunque los atribuye a la época en la que fue asesora de confianza y mano derecha de Eugenio Chicas durante sus 2 periodos en el Tribunal Supremo Electoral. López ha liderado investigaciones clave que han expuesto irregularidades del Ejecutivo salvadoreño y los abusos de la guerra contra las pandillas. A su arresto se suma la renuncia del comisionado de Derechos Humanos. Una pausa, retornamos en breve. Cuando vemos, escuchamos, le prestamos atención al mensaje que emitió Farideh Raful, quejándose en cierta medida con razón de haber sido objeto de ataques personales que no aportan
absolutamente nada a la sociedad, pues ella toma esto, pero en verdad no creo que el peso de su mensaje estuviera dirigido a eso, porque eso no se responde de esa manera. Es decir, siempre hay la posibilidad, no solo los funcionarios, todo lo que hacemos vida pública, estamos expuestos a muchos ataques. Entonces, ¿qué se hace? Tú evalúas cuál es el nivel de, de la persona. Y en ese sentido, sabes si vale la pena o no responderle. En la mayor parte de los casos no vale la pena responderle. Pudiera que en ciertos casos como este se hicieran imputaciones tan difamatorias, tan agravantes, que sí ameritaran de una judicialización. Pero para judicializar no hay que tampoco crear tanto revuelo. Porque en definitiva, la gente que hace ese tipo de cosas se beneficia de que a lo que hace se le dé un impacto, que se le dé una gran importancia. Entonces, por lo general, eso no se maneja así. Y yo sé que cuando ella se asesoró, por lo menos para eso no tenía sentido hacer lo que hizo. Ahora bien, como ella ha recibido muchas críticas fundadas, bien fundamentadas o no, pero críticas a su gestión, entonces realmente ella lo que lo junta todo. Fíjense que ella empieza diciendo que ha estado haciendo objeto de una campaña sistemática. Cuando dice eso, ella está juntando todo lo que han sido cuestionamientos a su gestión y lo está juntando con ataques personales. En cierto sentido es hasta una bajeza, porque usted no puede ligar ataques personales con cuestionamientos que hacen comunicadores que pudieran tener razón o no, pero son cuestionamientos, no son ataques personales, son dirigidas a una gente que está en una función pública y eso es parte de la función pública. Entonces usted no puede mezclar eso con cuestiones que usted sabe que no están para nada relacionadas. Y entonces todo esto despertó un desborde que es innecesario. Yo no digo que sea innecesario someter a una gente a la justicia. No, no, no. Es darle toda esta dimensión. Oh, pero estamos hablando hasta de una conspiración. Si viviéramos en un país en que cualquiera que decidiera hablar lo que sea, tuviera una capacidad de conspirar, entonces este país fuera totalmente un lugar inestable. No, hombre, no. Cada cosa se le da al nivel que tiene. Cada cosa se le da al nivel que tiene. Usted no le puede dar categoría nacional a quien no la tiene, o categoría de merecer una respuesta al nivel que usted se la dio a quien no la tiene. Él le responde como debe responderle. Y ya. Y ya. Entonces vamos a ver a continuación el mensaje de la licenciada Farideh Raful. Desde hace meses he sido blanco de una campaña sistemática de descrédito. Ahora, esa campaña ha escalado a niveles inaceptables. Se está recurriendo a la mentira más baja y a la tecnología más perversa para fabricar rumores sobre mi vida personal. Como servidora pública, he actuado con transparencia, integridad y coherencia, tanto en lo público como en lo privado. Pero hoy hablo como hija, madre y ciudadana.
por mi familia, mi hijo y por tantas mujeres que han vivido ataques similares. Nunca he ocultado quién soy, cómo vivo, ni lo que pienso. Por eso creo que al ser coherente, toda mentira que nace tiene fecha de vencimiento. No me doblego ni me intimidan las perversidades que intentan difundir sobre mí. Sé lo que buscan. Desacreditar el trabajo que en pocos meses hemos venido impulsando con firmeza, una gestión más eficiente, transparente e independiente, orientada a fortalecer la seguridad ciudadana, el cumplimiento de la ley y un sistema de sanciones y fiscalización real. Pero están perdiendo su tiempo. Sabemos quiénes son, no les temo. Esto no es un caso aislado. Hoy, cualquiera de nuestros hijos puede ser víctima de extorsión con contenido manipulado digitalmente. Esto no es un juego. Es una amenaza real que debemos enfrentar como sociedad. Por eso, además de dar la cara, estaré dedicada a impulsar acciones concretas para evitar que cualquiera pueda inventar situaciones que destruyan la vida, la reputación o la tranquilidad de una familia dominicana. He instruido a mis abogados a iniciar acciones legales contra todos los que participen en esta infamia. Defender mi nombre no es solo un acto de dignidad personal, es también un deber público, para que nadie más tenga que callar por miedo a una mentira. Hoy más que nunca, cuidémonos todos, porque este tipo de ataques no distinguen edad, género ni profesión. Todos podemos ser víctimas y todos debemos cuidar lo más valioso que tenemos, nuestra reputación, nuestra verdad y nuestra paz. Que esta no sea una lucha individual, sino una causa común en defensa de la dignidad y del respeto. Porque lo que se siente al ser objeto de un ataque así, no se borra con un clic. Se siente en la piel, en el pecho, en el silencio de un hijo que pregunta, o en el nudo que aprieta la garganta cuando alguien cercano cuestiona si es verdad. Esto no se arregla con un disculpa si te ofendí. Eso solo se evita con valentía, con justicia y con verdad. Siempre estaré dispuesta a desmentir falsedades, porque todos debemos construir un país más seguro, más justo y más digno para todos. Y estoy absolutamente segura de que somos más. Bueno, señores, no agrego absolutamente más nada. Lo único que reitero que no es justo ligar los cuestionamientos que una persona recibe en sus funciones con los ataques personales. Son dos cosas distintas, muy distintas. Bueno, en El Salvador hay un líder autocrático que se llama Nayib Bukele. Alcanza la presidencia por la vía democrática, pero una vez en el poder, entonces en base a populismo, a polarización, a posverdad, crean el ambiente para apoderarse de todas las instituciones y tener un manejo absolutamente personalizado del poder. El tema, por ejemplo, de la inseguridad, que era bastante alta en su país, cuando él llegó, él lo ha resuelto de una forma totalmente violatoria de los derechos humanos y de la dignidad de las personas. Él se justifica diciendo que ahora lo que hay en El Salvador es respeto a esa dignidad, porque las pandillas ponían en riesgo la vida y la dignidad de la mayoría, que ahora con miles de presos hay millones de libres. Perfecto. Pero eso no quiere decir que sea un modelo que una democracia, la que una democracia deba fijarse para emularlo. Y sobre todo una democracia como la dominicana, que es mucho más madura, mucho más estable, y una economía también
que no tiene comparación con la economía salvadoreña. Esta semana, hubo la semana pasada una visita de 2 ministros del gobierno dominicano a conocer este modelo. Eso se hace solamente cuando tú quieres extraer, conocer, ver cosas allí que puedas aplicarlas aquí. Yo creo que no tenemos mucho que replicar. Hicimos las 3 preguntas al abogado Víctor Eddie Mateo sobre qué podemos nosotros realmente copiar de un modelo que no está basado en el Estado de Derecho. Adelante. ¿Qué opina de la visita hecha a El Salvador por los ministros de Defensa e Interior y Policía para observar el modelo de seguridad ciudadana del presidente Nayib Bukele? ¿Tendrían aplicación en República Dominicana acciones violatorias de los derechos humanos y de la dignidad de la persona? Esa visita, sin lugar a dudas, fue desacertada porque no hay un contexto similar al de la República Dominicana. Es decir, en la actualidad, El Salvador, el presidente Bukele gobierna bajo un estado de excepción. Por lo menos ha querido guardar la forma. Sin embargo, el fondo es, sin lugar a dudas, una barbaridad. Se trata de abusos, violación a distintos derechos fundamentales, sobre todo a la dignidad humana, la dignidad de la persona, y obviamente que todo esto va en contra de lo que plantea nuestro contexto, que somos, en virtud de la Constitución, un Estado social y democrático de derecho, y por ende, esa visita ha sido totalmente desacertada. Además, ese modelo Bukele solamente ha sido aplaudido por los Estados Unidos y de manera específica por el gobierno de Trump, porque todo el mundo sabe que el gobierno de Biden criticó toda esta represalia en contra de los salvadoreños. Obviamente, ellos tienen una situación muy difícil, muy crítica respecto a la criminalidad y a lo que ha sido sus antecedentes, pero es un contexto totalmente distinto al nuestro. Aquí no se están dando los males y nuestra amenaza es quizás mayor, ¿verdad? La migración y el narcotráfico, es decir, que debió enfrentarse o elegirse de otra manera o tomando en consideración otro modelo o contexto, pero jamás el salvadoreño. ¿Es correcto que el país avale una supuesta penitenciaría internacional que no forma parte del esquema punitivo de Naciones Unidas ni de una convención multilateral? Es incorrecto que se pretenda avalar ese modelo porque la República Dominicana, en virtud de la propia Constitución, plantea en el artículo 26 el reconocimiento, ¿verdad?, del derecho internacional, pero también ese mismo artículo 26 plantea que debe fundamentarse en el respeto a la dignidad de la persona. En ese tenor, entonces, actuar, que es lo que ha hecho Nayib Bukele, subvirtiendo el orden internacional, de derecho internacional actual, es totalmente contrario a lo que plantea, ¿verdad?, organismos como la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, además de que obviamente existen otras disposiciones contenidas en nuestra Constitución que no se corresponden a ese modelo que se pretende con esa anterior visita imitar. ¿Piensa que el modelo Bukele es sustentable a largo plazo? ¿No se verá expuesto su promotor a enfrentar las consecuencias de las violaciones al Estado de Derecho que allí se cometen? Sin lugar a dudas. Así como todo tiene un inicio, todo tiene un final. Entonces, el modelo Bukele ha estado dando resultados ahora. Y a decir verdad, según muchas opiniones
se recogen y personas que han hecho turismo dicen, es verdad que El Salvador ha cambiado, pero ¿a costa de qué? Y en virtud de eso, entonces, sin lugar a dudas, que este modelo represivo, violatorio de los derechos humanos, de la dignidad de la persona, una vez Bukele habrá de salir de la presidencia, él, su partido, su régimen, obviamente que usted puede estar segura que va a ser perseguido y va a ser sometido incluso por ese mismo Estados Unidos, que hoy en día quizás se ha mostrado como un aliado, pero que Estados Unidos en definitiva no tiene ni amigos ni enemigos, sino intereses. Sin lugar a dudas que tarde o temprano ese modelo Bukele habrá de enfrentar grandes consecuencias, no solamente Bukele como principal representante, sino también su entorno. La pausa, retornamos en breve. Bueno, un partido nuevo que se llama Camino Nuevo, pues anunció que propondría la candidatura presidencial por ese partido a Omar Fernández. Omar Fernández tuvo que responder de inmediato declinando esa oferta, porque para él es una cuestión imprudente, aunque no lo manifiesta en la respuesta que da, pero es una imprudencia, porque en la Fuerza del Pueblo el líder y el candidato es su padre. Entonces, si hubiera cualquier posibilidad de que Omar aceptara, que no había ninguna posibilidad de que aceptara, lo que pudiera haber es la posibilidad de haber dejado una ventanita abierta, es decir, vamos a ver hacia el futuro. Eso de por sí ya sería lo suficientemente conflictivo. Omar no tiene la menor razón para desesperarse. Es cierto que tiene muy buena valoración, popularidad, pero en la política usted necesita otras cosas, él no tiene ninguna posibilidad, digamos, en algo que pareciera una imposición o una confrontación con su padre. Ahí no tiene ninguna posibilidad, porque eso le retiraría apoyo. Digamos, la parte dura del partido y de la gente que apoya a Leonel, al candidato que está apoyando y que quiere, es a Leonel. Pudieran en una eventualidad, pero eso no es lo que se ve hasta ahora. Pero también por un tema de delicadeza, yo creo que se ve un poco oportunista anunciar que se le va a ofertar la candidatura a una persona sin haber hablado con esa persona, porque si ellos hubiesen conversado con Omar, Omar le pide que por favor no lo hagan, porque hasta el hecho de que esto se esté publicando, promocionando, hace daño. Hasta ese tipo de cosas hace daño. Para el partido sería un palo, desde luego, porque tú tener una candidatura taquillera, pues beneficia al partido, sube, digamos, la valoración de ese partido, pero a Omar eso le haría mucho daño. Y él fue muy inteligente en la respuesta que dio y cómo declinó esto, y además poniendo claro que su línea en estos momentos
es la del fortalecimiento del partido Fuerza del Pueblo y la del fortalecimiento de la candidatura de su padre. Yo creo que ahí él actuó de manera muy, muy correcta, pero ustedes verán que seguirán este tipo de iniciativas. Por otra parte, señores, ustedes saben que esta semana aquí hubo esta actividad. Esta fue la invitación a la actividad. Donald Trump Jr., José Gómez Canán, tienen el honor de invitarle el nuevo orden del poder, gobernanza e inteligencia artificial. Bueno, no vino Donald Trump Jr., creo que andaba por el Medio Oriente, pero vino un personaje que todo el mundo sabe que es un personaje del entorno y un personaje clave del equipo de Donald Trump, Roger Stone, este asesor político especializado en campaña negativa de muy larga data porque viene desde la época de Nixon, trabajó con Reagan y en los 80 empieza a enamorar a Donald Trump para que Donald Trump piense en la posibilidad de una candidatura presidencial. Él había hecho otros trabajos, pero empresariales, de lobby empresarial para Donald Trump con el tema de los casinos. Entonces, con la presencia de este señor aquí, el empresario Jochi Gómez presentó una inteligencia artificial que se iba a dedicar a, digamos, vigilar todas las licitaciones del Estado. Y dijo que esto lo hacía con apoyo de Estados Unidos. La Embajada de Estados Unidos desmintió que hubiera apoyo de Estados Unidos, que etcétera, etcétera. Pero bueno, una cosa es lo formal y otra cosa es lo fáctico. En lo fáctico es evidente que hay poder, porque la proximidad la da el poder. O el poder, el poder lo da la proximidad. Entonces, si hay personajes como este, incluso él dio una declaración diciendo que algunos dominicanos funcionarios estaban siendo investigados, después él lo borró, etcétera. Pero es evidente que ahí hay un pulso de poder, porque probablemente la aclaración por parte de la embajada viniera para complacencia del Ministerio Público Dominicano, que tiene un expediente contra Jochi Gómez. Y entonces la respuesta del señor Stone viniera por la parte de apoyar a Gómez. Apoyar a Gómez. Hay realmente un pulso de poder, pero indiscutiblemente que en el caso de José Gómez Canán, que trajo también a Pompeo, a Mike Pompeo, es decir, ha demostrado que tiene incidencia importante en el entorno de Trump. Y eso está por encima de tener vínculo con una embajada, eso está por encima realmente de eso. Pero ya veremos, señores, cómo se comportan todas esas cosas. Buenas noches.